Hola, mi nombre es Carlos Jaramillo y este es nuestro mini proyecto del módulo 1 de robótica. Entonces, este fue el robot que decidimos modelar nosotros. En este robot que podemos ver con una posición en home totalmente extendida, en la que tenemos tres brazos y tres articulaciones. Podemos observar que nuestra primera articulación se encuentra girando sobre el eje Z de nuestro marco universal. Definimos nuestro marco universal como el eje X positivo hacia la derecha, Z positivo hacia arriba y Y positivo hacia adentro del plano. En ese mismo punto colocamos también nuestro marco de referencia de nuestro joint 1 para disminuir la cantidad de variables que tengamos posteriormente en nuestras matrices de transformación. Y como nuestro eje Z positivo está para arriba, pues nuestro θ 1 es positivo en esta dirección, como podemos ver aquí. Ahora, en nuestro joint 2 o nuestra articulación 2 tenemos que va a girar sobre el eje Y si hablamos del marco de referencia universal, pero el marco de referencia que definimos para este joint tiene el eje Z positivo hacia afuera del plano, X positivo hacia la derecha, siguiendo la trayectoria del brazo del robot, que es la perpendicular común, y Y positivo hacia arriba, si lo viéramos con el brazo totalmente extendido. Y de igual manera, como gira en ese mismo eje nuestro joint 3, pues lo tenemos de la misma manera, con Z positivo hacia afuera del plano, X positivo hacia la derecha, siguiendo la trayectoria del brazo, y Y positivo hacia arriba. Y podemos ver que al final tenemos una longitud adicional que vamos a tener que considerar posteriormente. Entonces, a partir de nuestra tabla y nuestra convención de Navier-Hartenberg modificada, pues obtenemos las matrices de transformación para calcular las posiciones de cada joint del robot. Eso lo tenemos aquí en los cálculos manuales que hicimos para poder introducir las matrices en MATLAB. Entonces, nuestra matriz de 0 a 1 considera esta rotación y como no hay ningún desplazamiento en este punto, pues no tenemos aquí ninguna variable, en este caso en ninguno de los ejes, ya sea X, Y o Z. Y ahora tenemos nuestra matriz de transformación de 1 a 2. Podemos ver que va a ser ahora de 1 a 2. Entonces aquí sí tenemos un desplazamiento en el eje X que va a ser nuestra longitud 1. Y podemos ver que tenemos estas variables que describen nuestro giro en el robot. Y posteriormente en el último joint, que es de nuestra matriz de transformación del joint 2 al 3, pues tenemos igualmente descrita la rotación por estas variables y tenemos el desplazamiento de L2, que sería esta distancia en el robot. Y por último, también tendríamos que añadir posteriormente en el código esta distancia que tenemos aquí en nuestro joint 3 para calcular la posición del efector final. Entonces, aquí podemos ver todos los cálculos manuales que nos llevan a esta matriz, pero por facilidad en MATLAB lo hicimos definiendo como variables estas tres matrices para poder multiplicarlas. Entonces, podemos ver que lo primero que tenemos es que definimos las longitudes de nuestros brazos y nuestros ángulos. Añadimos con la función de control sliders para poder facilitar posteriormente el movimiento de estas variables y ver de manera más interactiva el movimiento de nuestro robot. Y aquí podemos ver que definimos nuestras matrices de transformación de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y por último añadimos la longitud adicional del segmento L3 para obtener la posición del efector final, que pues sería una matriz de identidad para no alterar la rotación en la que esté el eje el eje anterior, es decir, del 2 al 3, y solamente vamos a afectarlo con esta traslación de nuestra longitud 3, que sería esta parte del robot. Ahora, pues aquí podemos ver nuestra cadena de transformaciones en la que para obtener de 0 a 2 multiplicamos nuestra transformación de 0 a 1 por la de 1 a 2, de la misma manera para 0 a 3, de 0 a 2 por 2 a 3, y de 0 a 4 nuestra transformación de 0 a 3 por esta matriz de la longitud adicional que se añade. Y de esta manera, pues podríamos obtener la posición de nuestro efector final. Aquí podemos ver que nos otorga una posición en 5.8,0,0, es decir, 5.8 en X y 0 en Y y 0 en Z, que pues podemos ver que tiene sentido porque nuestra longitud de brazos es 3 más 1.8, 4.8 más 1, 5.8, lo cual es correcto. Posteriormente, desplegamos este valor, que sería nada más con la última columna de nuestra matriz de transformación final, que es esta P4, que nos describe la posición en X, Y y Z. Y
Por último, tenemos la graficación de nuestro robot y de nuestros ejes de referencia. Entonces, obtenemos aquí que para dibujar los brazos del robot, pues lo que tenemos que hacer es quedarnos con los vectores que nos describen las orientaciones de X, Y y Z, y a partir de eso podemos graficar nuestros segmentos. Entonces, podemos observar que aquí tomamos de estas matrices, que son las posiciones de nuestros joints, los valores de nuestro punto primero 1. Tomamos el valor 1, se refiere, como aquí ya tenemos la columna entera de X, Y y Z, pues aquí tomamos solo el valor de X y le decimos que vaya del valor de nuestro joint 1 de X al joint 2 de X también, luego en Y, luego en Z, y de esta manera es como tenemos nuestra línea que se dirige de nuestro primer joint al segundo, y de la misma manera al tercero y al cuarto. Por último, aquí tenemos la graficación de nuestros marcos de referencia. Bueno, tenemos esto para definir nuestro marco de referencia universal, y definimos como marcos unitarios la longitud. En este caso hacemos la graficación de los marcos con una función en la que introducimos nuestras matrices de transformación para obtener de ahí las orientaciones de X, Y, Z, y pues de esta manera poder graficar nuestros ejes. Entonces aquí podemos observar la función en la que, bueno, el origen lo obtenemos de nuestra matriz de transformación, de la que sea que estemos introduciendo, ya sea la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Obtenemos solamente la cuarta columna, ya que el origen pues sería la posición exacta en la que está el joint, y ahora solo obtenemos la primera columna para nuestra orientación en X, la segunda para nuestra orientación en Y, la tercera para la orientación en Z, y graficamos esto. Aquí tenemos también como variable que se introduce, pues la longitud del frame, que en este caso lo definimos como 1. Y pues de esta manera es que graficamos nuestro robot. Entonces, para verlo de manera interactiva, podemos ver que podemos modificar la longitud de los brazos y los ángulos de nuestros tres joints. Entonces, por ejemplo, si cambiáramos a nuestro primer brazo con una longitud de 4, pues ahora nuestra posición del efector final está en 6.8 en X, 0 en Y y 0 en Z. Vamos a mover el gráfico para que se vea de manera más clara. Y ahora tenemos que cuando podemos o cuando movemos nuestros ángulos, pues tendría que ser congruente el movimiento con la coordenada en la que está el efector final del robot. Entonces, por ejemplo, si movemos 90 grados nuestro joint 3, pues como el eje Z está saliendo del plano, es decir, bueno, cuando lo vemos en una vista 2D, pues nuestro giro positivo sería con el brazo hacia arriba, que es el movimiento que está haciendo, y podemos ver que ahora nuestro efector final está en 5.8, que es 4 más 1.8, estos primeros dos brazos, y la longitud que subió, que es 1, y por eso tenemos que nuestra coordenada es 5.8 en X, 0 en Y y 1 en Z. Y de la misma manera, pues podríamos seguir modificando nuestros parámetros de manera interactiva y veríamos cómo cambian las posiciones y también cómo obtenemos aquí nuestra posición del efector final. Esto lo podemos hacer con los sliders para que se vea un poco más claro. Aquí nuestro joint 1 pues giraría nuestro brazo 17 grados, que es este ángulo que podemos ver aquí, y podemos ver que nuestro marco de referencia universal está aquí con el eje X positivo a la derecha, Z positivo hacia arriba y Y positivo hacia adentro. Y también podemos ver pues aquí todos nuestros demás marcos de referencia. Por ejemplo, también podemos modificar estos ángulos para que nuestro brazo se vea levantado de manera diferente, por ejemplo 20 grados, que sería solamente una pequeña inclinación, y aquí ya está incluido el giro en nuestro primer joint, el giro en nuestro segundo joint, y por ejemplo si aquí pusiéramos un ángulo negativo, pues obtendríamos que nuestro efector final está volteando hacia abajo. Entonces de esta manera es como nosotros modelamos este robot, y podemos observar que aquí tenemos con cada cambio que hagamos la posición en la que estará el efector final. Por ejemplo, si ahora decido cambiar nuestro brazo 2 a una longitud de 2, pues también se modifica la posición de nuestro efector final. Gracias.